La carta que un niño metió en una grieta, y el Papa León XIV la leyó a las 3:47 de la madrugada, cuando la Basílica de San Lorenzo estaba vacía y la última vela se estaba apagando. Un niño de 8 años se arrodilló frente a una pared grietada del lado izquierdo del altar. Nicolás no sabía rezar con palabras formales. No conocía el Padre Nuestro completo. No sabía decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin que se le trabara la lengua. Solo sabía escribir, y lo que escribía lo metía dentro de esa grieta porque su abuela, antes de morir, le había dicho que allí escuchaban los ángeles. Las cartas no tenían sobre. Eran hojas arrancadas de cuadernos viejos, con letras torcidas, manchas de chocolate y lágrimas secas. Algunas tenían dibujos en los márgenes, estrellas con 5 puntas desiguales, casas con chimeneas humeantes, figuras humanas sin manos. Nicolás escribía cosas como: «Querido Dios, hoy no comí porque el horno está roto. ¿Puedes mandar a alguien?» O «Querido Dios, extraño a mamá y papá. ¿Tú también los extrañas?» Nadie leía esas cartas, nadie las buscaba, nadie sabía que existían. La grieta estaba en un lugar que los fieles pasaban todos los días sin mirar, entre un cuadro de la Virgen del Carmen y una vela votiva que siempre estaba apagada porque nadie la encendía. Hasta que una mañana, el Papa León XIV entró en esa basílica para una visita privada. No había cámaras, no había periodistas, no había seguridad visible, aunque Ferrara llevaba un auricular en la oreja izquierda y el chofer esperaba a media cuadra con el motor encendido. Solo León XIV, sus pasos sobre las losas de piedra y el eco que se perdía entre las columnas delgadas que sostenían un techo con pintura descascarada. Cuando pasó frente a esa pared, algo lo detuvo. No fue una voz, no fue un ángel, fue un borde de papel asomaba entre los ladrillos, como una lengua pequeña asomándose por una boca vieja. Metió los dedos con cuidado, con la delicadeza de quien toca una herida de alguien que no conoce, y sacó una hoja doblada en 4. La leyó. Y cuando terminó de leer, el Papa León XIV no dijo nada. Se sentó en el suelo frío de la basílica, frente a una pared vieja, y lloró en silencio. Pero eso solo fue el principio. ¿Qué pasa cuando un niño pierde a sus 2 padres y la única cosa que le queda es una grieta en una pared vieja? ¿Qué pasa cuando un niño de 8 años confía más en una pared que en cualquier adulto? ¿Qué pasa cuando el mundo entero mira al Papa como el hombre más poderoso de la Iglesia, pero un niño solo mira una grieta y ve la única puerta que no le ha sido cerrada? Nicolás era huérfano desde los 3 años. Su padre, Andrés, conductor de autobús nocturno en una línea que conectaba el centro de la ciudad con los barrios periféricos, murió en un accidente en la carretera hacia el norte. El autobús se salió de la ruta por una lluvia fuerte, chocó contra un muro de contención y cayó por un terraplén. Andrés murió en el acto. No hubo sufrimiento prolongado, decían los paramédicos, como si la muerte al menos hubiera sido amable esa vez. Su madre, Elena, maestra de primaria en una escuela pública del barrio, fue al hospital esa misma noche. No estaba en el autobús. Estaba en casa, esperando a Andrés con una cena que nunca llegó a servir. Cuando la llamaron, Elena dejó las llaves en la mesa, se puso el abrigo y salió sin decirle nada a la abuela que cuidaba a Nicolás. Fue al hospital, vio a Andrés por última vez, y algo dentro de ella se rompió. Los doctores dijeron que fue un colapso del sistema inmunológico. Pero los vecinos sabían lo que eso significaba. Elena murió de tristeza. No hubo enfermedad previa, no hubo dolencia, solo hubo una mujer que dejó de querer vivir porque la persona con la que compartía la vida se había ido. Nicolás quedó en una residencia para niños, la Santa Casa de los Olvidados, un edificio gris con ventanas pequeñas y un patio sin árboles. El nombre era irónico. Los olvidados estaban ahí, pero la casa no los recordaba. Las monjas hacían lo que podían, pero había 42 niños y 3 cuidadoras. Las comidas eran simples: pan con queso, sopa de fideo,
a veces un plato de arroz con huevo cuando el presupuesto lo permitía. La ropa era prestada. Camisas que habían sido de otros niños antes, pantalones demasiado grandes que los niños usaban con cinturones hechos de cuerda, zapatos con la suela gastada que hacían clac, clac en el suelo de cemento. Los abrazos, raros. No porque las monjas no quisieran abrazar, sino porque había demasiados niños y demasiado poco tiempo, y cada abrazo que daban a uno significaba un abrazo que no le daban a otro. Pero cada domingo, Nicolás caminaba solo hasta la Basílica de San Lorenzo, a 20 minutos a pie, cruzando una calle principal donde los autos pasaban rápido y nadie miraba a un niño pequeño caminando solo, con las manos en los bolsillos y los ojos en el suelo, y se arrodillaba frente a esa pared. No pedía comida, no pedía ropa, no pedía que lo adoptara una familia. Pedía una sola cosa: que alguien lo viera, que alguien leyera lo que escribía, que alguien le dijera que Dios no se había olvidado de él. Si nadie leía esas cartas, Nicolás iba a crecer creyendo que ni Dios lo escuchaba. Y eso significaría que un niño perfectamente capaz de amar y ser amado terminaría su infancia con la certeza de que el mundo entero, incluido Dios, lo había abandonado. Hoy, el Papa León XIV tiene una de esas cartas en sus manos, y lo que haga con ella va a definir algo mucho más grande que una visita pastoral. Va a definir qué significa ser papa en el siglo XXI, un funcionario de la institución o el padre que escucha al niño que nadie quiere escuchar. El Papa León XIV no es un hombre de discursos grandilocuentes. No es el tipo que entra a una habitación y todos se ponen de pie. No es el tipo que habla en frases hechas ni que cita documentos oficiales para justificar cada decisión. Es el tipo que entra a una habitación y se sienta en la silla más cercana, la que nadie quiere, la que está junto a la ventana sucia, porque dice que desde ahí se ve más la calle. Y la calle, dice, es donde vive Dios. Esa mañana, de regreso en la residencia papal después de la visita a San Lorenzo, León XIV no fue a su despacho, no pidió un café, no llamó a ningún cardenal. No revisó los documentos que Ferrara había dejado sobre su escritorio. Había un informe sobre las finanzas vaticanas, una carta de un obispo de América Latina pidiendo apoyo para un programa de educación y un memorándum sobre la reorganización de la curia, todos importantes, todos urgentes. Pero León XIV los dejó donde estaban. Se fue a la capilla pequeña, la que nadie usa, la que tiene un crucifijo de madera tosca, no de arte, no de diseño, sino de madera cruda tallada por alguien que sabía más de dolor que de estética, y un banco que cruje cuando te sientas, como si el banco mismo tuviera algo que decir. Se sentó, sacó la hoja del bolsillo de su sotana, la abrió despacio, como quien abre una herida vieja para ver si ya cicatrizó. Las letras eran de niño, redondas, desiguales, con la Q un poco más grande que las demás, como si el niño hubiera dudado antes de escribirla. La Y tenía la cola demasiado larga, arrastrándose por el borde del papel. Abajo, con lápiz rojo, el tipo de lápiz que se rompe si aprietas mucho, había un dibujo, una casa con chimenea humeante y dos figuras pequeñas de pie frente a la puerta. Las figuras no tenían dedos, no tenían ojos, pero tenían algo que las hacía reconocibles. Estaban juntas, de la mano. No había nombres, no había fecha, pero no hacía falta. León XIV conocía ese tipo de dibujo. Lo había visto cientos de veces en los barrios pobres de Perú, cuando era obispo auxiliar en Trujillo. Niños que dibujaban la casa que ya no tenían, padres que ya no existían, una chimenea que ya no humeaba, una puerta que ya no se abría para ellos. La leyó en voz baja, tan baja que ni sus propias palabras le llegaban a los oídos. Querido Dios, hoy llueve y el techo gotea. La hermana Beatriz puso un balde, pero se llena rápido. ¿Puedes hacer que pare la lluvia? No para mí, para la hermana, porque ella se cansa mucho. Y cuando ella se cansa, no nos lee cuentos por la noche. León XIV dejó la carta sobre la mesa de madera. Se quedó mirando el techo de la capilla, que tenía una mancha de humedad en forma de corazón.
Y por primera vez en semanas, el Papa no pensó en la Iglesia como institución, no pensó en los cardenales, no pensó en los documentos pendientes, no pensó en la política de la curia ni en los rumores de crisis financiera. Pensó en un niño que escribía cartas a Dios para pedir que no lloviera. No para él, para la hermana que se cansaba. Y se preguntó, ¿cuántos Nicolás hay en este mundo? ¿Cuántos niños escriben cartas que nadie lee? ¿Cuántos niños creen que una pared vieja es la única puerta que les queda abierta? ¿Cuántos niños creen que la única persona que los escucha es la que no puede responder? La Santa Casa de los Olvidados estaba al final de una calle sin nombre, entre un taller mecánico abandonado, con un letrero oxidado que decía «Reparaciones», y una puerta que siempre estaba cerrada, y un terreno baldío donde los niños del barrio jugaban al fútbol con una lata de refresco aplastada. El edificio tenía 3 pisos, pero solo el primero estaba en uso. Los otros 2 estaban cerrados por problemas estructurales, grietas en las paredes que se abrían cada invierno más, tuberías rotas que goteaban cuando llovía, ventanas sin vidrio donde entraban el viento y el frío. Las monjas decían que era cuestión de tiempo que llegara la reparación, pero el tiempo pasaba y la reparación no llegaba. El dinero siempre iba a otro lugar, siempre había algo más urgente. Nicolás dormía en una habitación compartida con 5 niños más. Su cama era un colchón delgado sobre una base de madera, con una sábana blanca que había sido blanca hacía mucho y que ahora era de un gris amarillento que nadie podía determinar si era suciedad o simplemente el color que la tela adopta cuando ha sido lavada demasiadas veces con agua sucia. Tenía una almohada que era más una bolsa de tela que una almohada de verdad, pero Nicolás no se quejaba. Nicolás era el tipo de niño que cuando le daban una manzana, la partía en 2 y daba la mitad más grande al niño de al lado. Sus maestras decían que era inteligente, que leía rápido, que entendía las matemáticas sin necesidad de que nadie se las explicara 2 veces, pero también decían que era callado, demasiado callado para un niño de 8 años, que no lloraba cuando se caía, que no reía cuando los demás jugaban, que parecía estar siempre pensando en algo que nadie más podía ver. «Tiene un mundo interior muy rico», decía la maestra de español, como si eso fuera algo bueno. Pero el mundo interior de Nicolás no era un lugar feliz. Era un lugar donde las voces de su mamá y su papá todavía sonaban, pero cada vez más lejanas, como si estuvieran alejándose lentamente, dejándolo solo en una habitación sin ventanas. El viernes anterior a la visita del Papa a San Lorenzo, Nicolás había tenido un día particularmente difícil. En la escuela, la profesora de religión había pedido que los niños escribieran una carta a Dios como parte de una actividad sobre la oración. Nicolás se había emocionado. Por fin alguien le estaba pidiendo que hiciera lo que siempre hacía en secreto. Sacó un papel nuevo, un papel bueno, no de cuaderno viejo. Escribió con cuidado. Usó el lápiz que la hermana Beatriz le había regalado por su cumpleaños, el de color azul con la punta metálica que no se rompía. Dobló la hoja. Y cuando la profesora pasó recogiendo las cartas, Nicolás la entregó con las 2 manos, como quien ofrece un regalo. Pero la profesora, sin mala intención, solo con la candidez de quien no entiende el peso de lo que sostiene, decidió leerla en voz alta ante el salón como ejemplo de fe infantil pura. Y Nicolás escuchó sus propias palabras saliendo de la boca de otra persona, frente a 30 compañeros que lo miraban. Querido Dios, ¿por qué mamá y papá se fueron? ¿Hice algo malo? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Tú me quieres? El salón se quedó en silencio durante exactamente 3 segundos. Luego un niño se rió. No una risa cruel, una risa nerviosa, la risa que tienen los niños cuando no saben cómo reaccionar ante algo que no entienden. Pero para Nicolás, esa risa fue un cuchillo. Otro susurró algo al compañero de al lado. Una niña lo miró con lástima, lo cual era peor que la risa, porque la lástima le decía a Nicolás que era alguien de quien tenían lástima, no alguien a quien querían. La profesora, al ver la reacción, trató de arreglarlo diciendo, «¡Qué hermoso! Nicolás tiene mucha fe».
Pero Nicolás no quería que le dijeran que tenía fe. Quería que alguien le contestara la carta. Recogió la carta, no la que entregó, sino una copia que había hecho antes, porque Nicolás siempre hacía copias de sus cartas por si se perdían. La dobló en 4, y al salir del salón caminó directo a la Basílica de San Lorenzo, como hacía cada domingo. Pero esa vez no se arrodilló. Se quedó de pie, mirando la pared, con las manos en los bolsillos de su pantalón demasiado grande, y dijo, en voz baja, «Si tú no me contestas, yo sigo escribiendo, porque es lo único que sé hacer». Esa noche, en la residencia, Nicolás no cenó. No porque no hubiera comida, sino porque tenía náuseas. Las tenía cada vez que alguien se reía de algo que él había dicho con sinceridad. Las tenía cada vez que alguien decía, «Dios te quiere», y él pensaba, «Entonces, ¿por qué no me contesta?». La hermana Beatriz lo encontró sentado en las escaleras, mirando por la ventana hacia el patio donde no había árboles. Le preguntó si estaba bien. Nicolás asintió. Pero la hermana Beatriz sabía que Nicolás nunca mentía con las palabras, solo mentía con el silencio. Se sentó a su lado. No dijo nada. Solo se quedó ahí, junto al niño que escribía cartas a Dios, mirando por una ventana sucia hacia un patio sin árboles, mientras el sonido de la lluvia golpeaba el techo que goteaba. No todos los niños que pierden a sus padres se vuelven silenciosos. Algunos lloran, algunos gritan, algunos se enojan con el mundo y lo demuestran rompiendo cosas. Algunos se ríen más fuerte para no sentir el dolor. Pero Nicolás hizo algo diferente. Se convirtió en un escritor. Cada noche, después que las monjas apagaban las luces del pasillo y el silencio de la residencia se llenaba solo con el sonido de los respirar de 42 niños, Nicolás sacaba un lápiz de debajo de la almohada y escribía en hojas de cuaderno viejo. No escribía para nadie. No escribía para que alguien lo leyera. No escribía para impresionar a la hermana Beatriz ni para sacar buenas notas en religión. Escribía porque era la única forma que encontraba de sacar el dolor afuera. Las palabras eran sus llaves. Cada carta era una llave que abría una puerta pequeña dentro de él, por donde salía un poco del peso que cargaba. Y cada mañana, después de escribir, Nicolás se sentía un poquito más ligero. No mucho, pero lo suficiente para seguir adelante otro día. Su abuela, antes de morir, ella también fue víctima del mismo accidente que dejó huérfano a Nicolás, aunque no murió en el acto, sino 3 días después en el hospital, mientras Nicolás estaba sentado en una silla de plástico al lado de la cama, sosteniendo su mano temblorosa. Le había contado que en la Basílica de San Lorenzo había una pared antigua con una grieta. «Dicen que los ángeles escuchan por ahí», le dijo una noche, mientras le acariciaba la cabeza con manos que ya no tenían fuerza para acariciar. «Si tú escribes algo y lo metes en esa grieta, Dios lo lee. No necesitas saber leer bien, no necesitas palabras bonitas, no necesitas ser inteligente, solo necesitas ser honesto. Dios no lee las palabras bonitas, Nicolás, lee los corazones». Nicolás creyó, no con la fe de un adulto que entiende la teología, con la fe de un niño que necesita creer en algo, con la fe de quien no tiene otra opción. Y cada domingo caminaba hasta San Lorenzo, se arrodillaba y metía una nueva carta. Al principio las cartas eran simples. «Querido Dios, hoy comí sopa». Pero con el tiempo las cartas se fueron llenando de cosas más profundas, más pesadas, más difíciles de escribir. «Querido Dios, hoy soñé con mamá. Estaba cocinando algo que olía bien. ¿Puedes hacer que vuelva a soñar con ella?». «Oh, querido Dios, hoy un niño en la escuela dijo que mi mamá se murió porque no quería vivir conmigo. ¿Es verdad?». «Oh, querido Dios, la hermana Beatriz dice que tú nos cuidas, pero si tú nos cuidas, ¿por qué estoy solo?». Cada carta era una herida abierta, puesta sobre papel, metida en una pared vieja y olvidada. Y cada domingo, Nicolás volvía a la residencia con un peso menos en el pecho. No mucho menos, pero un poco. Lo suficiente para seguir escribiendo el lunes. El problema no era que Nicolás escribía. El problema era que Nicolás estaba empezando a dejar de creer, no en Dios, en la respuesta. La diferencia es enorme.
Un niño que deja de creer en Dios se vuelve ateo. Un niño que deja de creer en la respuesta se vuelve triste. Y la tristeza de un niño es diferente a la de un adulto. Un adulto puede ir al psicólogo, tomar una pastilla, hablar con un amigo, escribir en un diario, tomar un curso de meditación. Un niño solo tiene la pared vieja de una basílica. La hermana Beatriz notó los cambios. Nicolás comía menos, dormía peor. Tenía pesadillas donde su mamá lo llamaba, pero él no podía correr hacia ella porque el suelo se movía como agua. Dejó de dibujar. Antes, Nicolás dibujaba casas con chimeneas y figuras de familia frente a la puerta. Ahora solo dibujaba líneas rectas, una tras otra, como si intentara trazar un camino que no llevaba a ningún lado. Una noche, la hermana lo encontró a las 2 de la mañana sentado en el patio, mirando el cielo que estaba cubierto de nubes. Le preguntó qué hacía. Nicolás respondió: «Estoy esperando que me contesten». La hermana Beatriz no supo qué decir, solo lo abrazó, pero por dentro pensó: «Este niño necesita algo que yo no puedo darle. Necesita saber que alguien importante leyó su carta y no se rió. Necesita que alguien le diga que sus palabras importan, que no son basura, que no son algo que se tira a la basura o se esconde en una pared vieja». Y ahora, sin que nadie lo supiera, el hombre más importante de la Iglesia Católica tenía la carta de Nicolás en las manos. Y lo que haga con ella no va a cambiar solo la vida de un niño. Va a cambiar la forma en que el mundo entero piensa sobre lo que significa ser papa. El lunes siguiente, el Papa León XIV reunió a su equipo en la sala de reuniones más pequeña del Vaticano. No la sala grande con los frescos del techo y las columnas de mármol blanco. La sala pequeña, con una mesa de madera de olivo que tenía marcas de vasos de vino en la superficie, 6 sillas desiguales, algunas con tapizado rojo, otras con tapizado marrón, una con un respaldo que se tambaleaba, y una ventana que daba a un jardín donde crecían tomates, albahaca y un limonero que daba limones amargos. El jardinero del Vaticano era un hombre práctico que creía que la vida espiritual y las verduras frescas no se excluyen. «Leí una carta», dijo León XIV, colocando la hoja sobre la mesa frente a los 4 hombres y una mujer que lo miraban expectantes. Un niño la escribió. No tiene firma, no tiene fecha, pero tiene una pregunta que no puedo ignorar. El monseñor Giovanni Ferrara, su secretario personal, un hombre de 58 años con gafas gruesas, pelo canoso que se peinaba hacia atrás y la costumbre de fruncir el ceño cuando pensaba, leyó la carta en silencio. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Santo Padre, esto es conmovedor, pero ¿qué podemos hacer? No sabemos quién escribió esta carta, no hay nombre, no hay dirección, no hay código postal, solo hay una pared en una basílica que nadie conoce». «No necesito saber quién la escribió», respondió León XIV. «Necesito saber dónde está esa pared». Ferrara explicó que la Basílica de San Lorenzo estaba en un barrio periférico, lejos del centro de Roma, en una zona donde los turistas no iban y los periodistas no buscaban historias. No era una basílica importante, no tenía obras de arte famosas, no aparecía en las guías turísticas ni en las listas de cosas que ver en Roma. Era una basílica de barrio, con una comunidad pequeña de unos 300 fieles y un párroco anciano, el padre Mateo, que llevaba 40 años atendiendo a los mismos fieles, bautizando a los nietos de quienes había bautizado en sus primeros años. «Perfecto», dijo León XIV. «Es ahí donde necesito ir». La tensión en la sala era palpable. Ferrara sabía lo que eso significaba. El Papa quería ir sin escolta, sin aviso, sin protocolo. Quería ir como un sacerdote más, a encontrarse con un niño que nadie conocía, en una basílica que nadie visitaba. Y eso significaba romper con todo el aparato de seguridad que rodeaba al pontificado. «Santo Padre», dijo Ferrara, «con todo respeto, si el mundo se entera de que usted fue a buscar a un niño por una carta, los medios lo van a convertir en un espectáculo. Va a salir en todos los periódicos, va a haber cámaras, va a haber opiniones de todos los lados,
y el niño va a perder su privacidad. Va a ser el niño que el Papa vino a buscar, y eso no es lo que ese niño necesita. Los medios van a hacer lo que los medios siempre hacen, respondió León XIV. Van a tomar una historia sencilla y la van a convertir en un espectáculo. Pero eso no cambia el hecho de que ese niño necesita saber que alguien leyó su carta y no se rió. Otro miembro del equipo, la monja Lucía, una mujer de 60 años con lentes redondos como los de una profesora de matemáticas, voz de alguien que ha visto demasiado pero sigue creyendo, y una costumbre de hacer preguntas que nadie quiere escuchar, habló por primera vez. ¿Y si el niño no quiere ser encontrado? ¿Y si para él la grieta en la pared es más segura que cualquier persona? ¿Y si ir a buscarlo lo asusta más? A veces, Santo Padre, la mejor respuesta es no responder. León XIV la miró un largo rato. Después dijo, «Entonces respetaré su grieta, pero primero quiero que sepa que alguien la leyó». El debate duró 1 hora. Ferrara advirtió sobre la seguridad. Lucía advirtió sobre la privacidad del niño. Otros advirtieron sobre los precedentes políticos. Si el Papa empieza a responder cartas individuales, ¿dónde está el límite? ¿Tendrá que responder todas? ¿Y si alguien lo usa para obtener algo? ¿Y si es una trampa mediática? Pero León XIV no cambió de opinión. Y cuando el Papa León XIV no cambia de opinión, es porque la decisión ya no viene de la lógica. Viene de algo más profundo, de la certeza de que hay cosas que no se pueden postergar, no se pueden delegar, no se pueden resolver con un memorándum. La Iglesia no existe para proteger su comodidad, dijo, poniéndose de pie. Existe para escuchar a quien nadie escucha, y si eso incomoda a algunos, bienvenida sea la incomodidad. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando León XIV volvió a la capilla esa tarde con la carta de Nicolás en la mano, encontró algo que no esperaba. Había más cartas, docenas, centenares. La grieta de la pared estaba llena de hojas arrancadas, dobladas, manchadas, escritas con lápiz, con bolígrafo, con crayón de colores, con marcador que se había corrido. El Papa León XIV se arrodilló frente a la pared y empezó a sacar cartas una por una. Con cuidado, con paciencia, como quien saca astillas de una herida, una a una, sabiendo que cada una duele, pero que no sacarlas duele más. Algunas eran de niños, otras parecían de adultos, pero todas tenían algo en común. Eran desesperadas. «Querido Dios, no tengo dinero para la medicina de mi esposa. Los doctores dicen que necesita una operación, pero yo solo tengo el dinero para la operación o para la comida, no para las dos. Querido Dios, mi marido se fue y no sé qué hacer con los niños. Son 3. El mayor tiene 12 años y ya no me mira a los ojos. El menor tiene 4 y todavía me pregunta cuándo vuelve papá. ¿Qué le contesto? Querido Dios, ¿por qué permites que los buenos sufran y los malos vivan tranquilos? ¿Por qué el vecino que me robó tiene un coche nuevo y yo no tengo para el alquiler? Querido Dios, tengo miedo. Estoy solo. Mi familia está lejos. No tengo amigos. Si estás ahí, por favor dime una palabra. Una sola. Solo necesito una palabra. Querido Dios, mi hija está en el hospital y los doctores no saben qué tiene. Yo solo quiero que esté bien. Si no puedes curarla, al menos que no tenga dolor. Querido Dios, perdóname. Sé que hice cosas malas. Sé que no fui bueno con mi esposa. Sé que grité cuando no debía. Pero necesito saber si todavía me quieres. Porque si tú no me quieres, entonces nadie me quiere. León XIV leyó cada carta. Algunas estaban escritas en hojas de cuaderno escolar, otras en servilletas de comida. Una estaba escrita en la parte de atrás de un recibo de supermercado. Se veía la lista de compras: pan, leche, huevo, queso, una barra de jabón. Otra, en un trozo de papel de envolver pan. Una estaba escrita en una caja de cartón, con tinta azul que se había corrido, probablemente por las lágrimas, y decía: «Si alguien lee esto, por favor, reza por mí». El secretario Ferrara, que acompañaba al Papa,
se quedó de pie junto a la puerta, sin decir nada. Pero cuando vio las lágrimas en los ojos de León de Fourteenth, supo que algo iba a cambiar. No solo en la política de la Iglesia, no solo en los documentos que estaban sobre el escritorio, en la forma en que el mundo entero piensa sobre la fe. ¿Cuántas personas escriben cartas a Dios y nadie las lee?, dijo León de Fourteenth, sin levantar la vista. ¿Cuántas personas creen que una pared vieja es el único lugar donde alguien las va a escuchar? ¿Cuántas personas se despiertan cada mañana esperando una respuesta que nunca llega? ¿Cuántas personas se acuestan cada noche sintiéndose más solas que la mañana anterior? Ferrara no supo qué responder, pero León de Fourteenth no esperaba una respuesta. Solo estaba haciendo la pregunta correcta, y a veces, las preguntas correctas son más poderosas que las respuestas. Entre las cartas, encontró una que estaba escrita en un papelito rosa, con una caligrafía que parecía de niña pequeña. La letra era temblorosa, con la A un poco inclinada hacia la izquierda, como si el niño hubiera estado inclinado sobre la mesa, o como si las manos le temblaran de frío. Decía: «Querido Dios, mi mamá se murió y mi papá también. La hermana Beatriz dice que tú cuidas de mí. Pero si tú cuidas de mí, ¿por qué estoy tan triste? La tristeza es porque no me quieres». León de Fourteenth guardó esa carta junto a la de Nicolás. No sabía si eran del mismo niño, pero sabían lo mismo: el dolor de quien ha perdido todo y todavía espera una respuesta. El dolor de quien no tiene a nadie a quien preguntarle «¿Por qué, Rehuk?». Pero lo que León de Fourteenth descubrió al leer la última carta de la pila no fue un nombre, fue una dirección. El martes, a las 6 de la mañana, cuando Roma todavía dormía, los cafés estaban cerrados, los periódicos no habían llegado a los kioscos, los gatos del barrio todavía paseaban por los tejados como si fueran los dueños de la ciudad, el Papa León de Fourteenth salió de la residencia papal, no en el automóvil papal, no con escolta armada, no con la escolta de motoristas que normalmente abrían paso. Caminó. Con una sotana sencilla, la misma que usaba cuando era obispo en Perú. La que tenía un remiendo en el codo izquierdo porque se lo había rasgado al caer en una escalera de una iglesia de barrio, un rosario en el bolsillo y las 2 cartas de Ferrara, lo siguió a cierta distancia, disfrazado. Bueno, lo más disfrazado que puede estar un monseñor de 60 años. Chaqueta normal, gorra de béisbol, gafas de sol, zapatos deportivos que le quedaban un poco apretados porque eran prestados del jardinero del Vaticano. Pero León de Fourteenth no iba disfrazado. Iba como era, un hombre con una sotana, caminando por las calles de Roma a las 6 de la mañana, con una carta de un niño en el bolsillo. El recorrido duró 45 minutos. La Basílica de San Lorenzo estaba en un barrio donde las calles eran estrechas. Los balcones tenían ropa colgada que se mecía con el viento de la mañana. Y el olor a café de máquina mezclaba con el de pan recién horneado y el de motor de scooter recién encendido. León de Fourteenth caminaba lento, no por cansancio, porque quería ver. Miraba las ventanas de los apartamentos, los niños que salían a la escuela con mochilas demasiado grandes para sus espaldas, las madres que cargaban bolsas de mercado, los ancianos que se sentaban en los bancos del parque con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando el mundo pasar como si ellos fueran parte del mobiliario. Un hombre mayor lo reconoció. Estaba sentado en un banco, con un periódico doblado en la mano y un café medio terminado en el suelo a sus pies. Se acercó con timidez, como quien se acerca a un animal que podría asustarse, y dijo: «¿Es usted...?» León de Fourteenth sonrió y le dio la mano. El hombre se la besó con lágrimas en los ojos. «No le diga a nadie que me dio», dijo León de Fourteenth. «Estoy aquí de incógnito». El hombre asintió, sonrió y se fue caminando un poco más derecho, como si la mano del Papa le hubiera devuelto algo que había perdido hace mucho tiempo. Quizás la esperanza, quizás la certeza de que alguien se acordaba de él. Cuando llegó a la basílica, la puerta estaba abierta. Siempre estaba abierta. El padre Mateo nunca la cerraba, porque decía que Dios no cierra la puerta, y nosotros tampoco. El párroco, un hombre de 73 años con manos temblorosas, temblor de Parkinson, leve todavía,
pero suficiente para que la cucharilla del café golpeara contra la taza cada mañana, y una sonrisa que nunca se le borraba. Estaba barriendo el atrio con una escoba de palma que le había regalado una vecina. Cuando vio al Papa, dejó la escoba y se quedó inmóvil. La escoba cayó al suelo con un golpe suave, como una rama que se cae de un árbol. «Santo Padre», murmuró. «¿Qué?» «Buenos días, padre», dijo León XIV con una sonrisa. «Vine a visitar su basílica y también a encontrarme con alguien». El padre Mateo no preguntó con quién, solo abrió la puerta de par en par. Era una puerta de madera pesada, con bisagras que crujían como un suspiro, y dejó entrar al Papa. León XIV entró, caminó hasta la pared con la grieta y se arrodilló. Sacó las 2 cartas, las puso en el suelo frente a él y cerró los ojos. No rezó por sí mismo, no rezó por la Iglesia, no rezó por los problemas del mundo. Rezó por Nicolás, rezó por todos los niños que escriben cartas a Dios y nunca reciben respuesta. Rezó por todas las grietas del mundo donde alguien ha dejado su único grito de ayuda, y ese grito se ha quedado ahí, en el silencio, sin que nadie lo escuche. Y entonces, desde el fondo de la basílica, se escuchó una voz pequeña, temblorosa, como una llama de vela que se apaga y se vuelve a encender. ¿Usted es Dios? León XIV abrió los ojos. Al fondo de la iglesia, sentado en la banca del último banco, la que estaba más lejos de la puerta, más lejos del mundo, estaba un niño de 8 años con un cuaderno en las manos y un lápiz en la boca. El lápiz era el de color azul, el que la hermana Beatriz le había regalado. El cuaderno estaba abierto en una página donde había un dibujo, una estrella con 5 puntas desiguales y debajo una frase escrita con letra temblorosa. «Querido Dios, ¿por qué nadie contesta?» Nicolás. El Papa León XIV no se levantó inmediatamente. Se quedó arrodillado, mirando al niño que estaba sentado en el fondo de la basílica, con las piernas colgando del banco porque no tocaban el suelo. Sus pies, con zapatos gastados, con la suela derecha un poco más delgada que la izquierda, porque Nicolás caminaba ligeramente inclinado hacia un lado, se balanceaban sin tocar nada. «No soy Dios», dijo León XIV con voz suave, «pero leí tu carta». Nicolás apretó el lápiz con más fuerza. No dijo nada, solo miró al hombre de sotana que estaba arrodillado en el suelo frío de una basílica vacía. No tenía miedo. Los niños no tienen miedo de los extraños que se arrodillan, tienen miedo de los extraños que se ríen. Tu carta decía que el techo gotea, continuó León XIV, y que la hermana Beatriz se cansa, y que cuando ella se cansa, no os lee cuentos por la noche. ¿Es cierto? Nicolás asintió. Después dijo, también escribí otra, la que dice que extraño a mamá y papá. ¿Esa también la leyó? Sí, dijo León XIV. La leí. ¿Y qué me contesta Dios? La pregunta flotó en el aire de la basílica como una brisa de otoño, suave pero inevitable. El padre Mateo, que había entrado sigilosamente, se detuvo junto a la puerta. Ferrara, desde el atrio, apretó la mandíbula y miró hacia otro lado, porque los monseñores no lloran en público, pero a veces necesitan mirar hacia otro lado para no hacerlo. León XIV se levantó lentamente, con el cuidado de quien se levanta de una oración larga, como si las rodillas se negaran a dejar de adorar. Caminó hasta el último banco y se sentó al lado de Nicolás. El banco crujió bajo el peso de 2 personas. El banco estaba hecho para uno. Los 2 se miraron. Dios no contesta con palabras escritas, dijo León XIV. A veces contesta con personas, a veces contesta con silencio, a veces contesta con algo que no esperas, a veces contesta con un papa sentado en un banco de madera al lado de un niño que escribe cartas. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no te envía una carta de respuesta por correo electrónico. No te manda un mensaje de texto con un emoji de corazón. No te deja un comentario en redes sociales con un «Estoy contigo, hermano». Te envía una persona que camina hasta donde estás, se sienta a tu lado, sin prisa, sin protocolo, sin importar que el banco cruja, y te dice «Leí lo que escribiste, y no me río,
Nicolás lo miró con esa seriedad que solo los niños tienen. Los adultos miran y juzgan, los adultos miran y calculan, los adultos miran y piensan en lo que van a responder antes de que el otro termine de hablar. Los niños miran y sienten. Y lo que Nicolás sentía en ese momento era algo que no había sentido en mucho tiempo. La presencia de alguien que no tenía prisa. Alguien que estaba ahí, completamente ahí, sin mirar el reloj, sin pensar en la siguiente reunión, sin preocuparse por lo que iban a decir los periódicos. Luego dijo, «¿Usted leyó mis cartas y no se rió?» «No me reí», dijo León de Fortínez. «Me hizo llorar». Nicolás abrió un poco más los ojos. Los ojos de Nicolás eran color miel, un miel oscuro, casi caramelo, y cuando se abrían más, se veía algo que había estado escondido debajo de la tristeza. Curiosidad. La curiosidad de un niño que todavía quiere entender el mundo. ¿Los papas lloran?, preguntó. Sí, dijo León de Fortínez. Los papas lloran, y los niños también, y no hay nada malo en eso. Llorar no es debilidad, llorar es honestidad, y la honestidad es lo más cerca que podemos estar de Dios, porque Dios no se acerca a los que fingen estar bien, Dios se acerca a los que admiten que no lo están. Entonces Nicolás hizo algo que no había hecho en meses. Sonrió. No una sonrisa grande, no una sonrisa de fiesta, una sonrisa pequeña, como una chispa que intenta encender una hoguera, una sonrisa que decía, «Alguien me escuchó». Pero fue suficiente. Fue el primer paso. Fue la señal de que algo dentro de él se estaba descongelando, como un río que empieza a moverse después de un invierno largo. León de Fortínez sacó un pañuelo de la sotana. No se lo dio a Nicolás, no lo extendió para secarle las lágrimas, porque Nicolás no estaba llorando, estaba sonriendo. Se lo puso en las rodillas, como quien deja una ofrenda, como quien deja un regalo en la puerta de alguien que no espera nada, y dijo, «La próxima vez que escribas una carta a Dios, no la metas en la pared, dámela a mí. Yo sé dónde está Dios». Nicolás tomó el pañuelo, lo abrió. Dentro había una cosa, una moneda pequeña, brillante, con un ángel grabado en la superficie. No era de oro, era de cobre pulido. Pero la luz de la mañana entraba por la ventana de la basílica y hacía brillar la moneda como si fuera de los tesoros más valiosos del mundo. La miró. Giró entre sus dedos pequeños, con uñas cortadas al ras, con una marca de lápiz en el índice derecho, porque Nicolás apretaba demasiado el lápiz cuando escribía. Luego miró al Papa y dijo, «¿Esto es de Dios?» «Esto es un recordatorio», dijo León de Fortínez, «de que alguien leyó tu carta y no se rió, y de que nunca vas a estar solo. Cada vez que tengas miedo, mira esta moneda y recuerda, alguien leyó tus palabras, y no se rió». La imagen de un papa sentado en el último banco de una basílica vacía, al lado de un niño de 8 años que sostiene una moneda con un ángel, es la imagen más poderosa que el mundo ha visto en mucho tiempo. No porque sea dramática, no porque tenga luces de cine ni música de fondo, sino porque es verdadera. Porque en un mundo lleno de ruido, de imágenes fabricadas, de historias editadas, de filtros que esconden la realidad, hay algo profundamente real en un hombre viejo sentado junto a un niño triste. Sin cámaras, sin testigos más que las paredes viejas de una basílica olvidada y el eco de una pregunta que un niño hizo al cielo. ¿Por qué nadie contesta? ¿Cuál es el mensaje que el Papa León de Fortínez quiere transmitir a través de esta historia? No es un mensaje político, no es un mensaje institucional, no es un mensaje sobre la estructura de la Iglesia, ni sobre la necesidad de reformas administrativas. Es un mensaje humano, tan simple y tan profundo que duele. Todos tenemos una grieta, dijo León de Fortínez esa noche, cuando regresó al Vaticano y Ferrara le preguntó qué había pasado en la basílica. Estaban en la sala pequeña otra vez, con la mesa de olivo y los tomates del jardín visibles por la ventana, aunque ahora la luz del atardecer los hacía parecer naranjas, como si el sol les hubiera dado un último regalo antes de irse. Todos tenemos algo que escribimos y que nadie lee.
un pensamiento que guardamos, un dolor que no sabemos cómo decir, una pregunta que hacemos en silencio y que nunca recibe respuesta, una carta que dejamos en algún lugar del mundo esperando que alguien la encuentre. La diferencia entre un adulto y un niño es que el niño todavía espera que alguien lea su carta. El adulto ya dejó de escribir. El adulto se convenció de que sus palabras no importan, de que nadie las va a leer, de que la grieta está demasiado cerrada, de que Dios tiene cosas más importantes que hacer que leer las cartas de un adulto cansado. Leon XIV se recostó en la silla y miró por la ventana. Afuera, el jardinero estaba regando los tomates con una manguera que goteaba. Cuando un niño deja de creer en la respuesta, el mundo pierde algo. Pierde la esperanza más pura que existe, la esperanza de que alguien esté escuchando. Y cuando el mundo pierde esa esperanza, pierde su capacidad de cambiar. Porque la esperanza no es un sentimiento bonito. Es el motor que nos mueve a escribir la siguiente carta, a dar el siguiente paso, a intentar una vez más. Mi trabajo como papa no es ser infalible, no es ser perfecto, no es tener todas las respuestas. Mi trabajo es ser la persona que se sienta al lado del niño y le dice, leí tu carta. No para resolver todo, no para arreglar el techo que gotea, no para traer de vuelta a los padres que se fueron, sino para que sepa que no está solo, para que sepa que alguien en algún lugar leyó sus palabras y no se rió. Ferrara lo escuchó en silencio. Después preguntó, ¿y qué haremos con todas esas cartas que encontró en la pared? ¿Las devolveremos? ¿Las guardaremos? León XIV sonrió por primera vez en días. Una sonrisa que le llegó a los ojos, que le suavizó las arrugas, que lo hizo parecer menos papa y más humano. Las vamos a leer, todas, una por una, y cada persona que escribió una carta va a recibir una respuesta, no de Dios, de la Iglesia. Porque si la Iglesia no responde a las cartas de sus fieles, ¿para qué existe? Ferrara asintió, pero por dentro pensó, esto va a cambiar todo. No solo una basílica, no solo una grieta. La forma en que la Iglesia escucha al mundo, ese es el mensaje que León XIV quiere que llegue a cada persona que vea este video. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que dejaste de escribir tus cartas a Dios, todavía puedes volver a la grieta, todavía puedes dejar caer una hoja con tus palabras, todavía puedes creer que alguien va a leerlas y no se va a reír. No es cuestión de poder, dijo León XIV, es cuestión de escuchar. Y escuchar es la forma más difícil de servir, porque escuchar significa detenerse, significa ponerse al nivel de quien habla, significa no juzgar, significa no interrumpir, significa estar ahí, completamente, sin prisa, sin respuestas prefabricadas, sin soluciones inmediatas, solo estar ahí. Quizás estás escuchando esta historia solo. Quizás estás en tu habitación, con las luces apagadas, mirando el techo como Nicolás miraba el cielo desde el patio de la residencia. Quizás estás en el trabajo, con los auriculares puestos, escuchando esta historia mientras haces algo que no te gusta. Quizás estás en el autobús, mirando por la ventana, con las manos en los bolsillos y el corazón en otro lugar. Quizás sientes que tus cartas, las que escribes en silencio, en tu mente, en tu corazón, en las noches cuando el mundo se queda quieto y solo queda el sonido de tu respiración, nunca llegan a nadie. Que tus palabras se pierden en el aire como el humo de una vela que se apaga. Y has pensado, más de una vez, si Dios existe, ¿por qué no me contesta? Quizás hace mucho tiempo que no rezas, no porque no creas, sino porque sientes que nadie te escucha. Que tus palabras se pierden en un techo vacío, como las cartas de Nicolás en una pared vieja. Que tus oraciones son como botellas lanzadas al mar que nunca llegan a ninguna costa. Y has pensado, ¿para qué rezar si nadie escucha? Quizás piensas que estás demasiado lejos para volver, que has cometido errores que no se pueden perdonar, que has dicho cosas que no se pueden desdecir, que has vivido de una forma que te alejó tanto de Dios que ya no hay camino de regreso, que la grieta está demasiado cerrada
demasiado estrecha, demasiado llena de polvo y telarañas para que tus palabras pasen. Pero escucha. Nicolás tenía 8 años. No sabía rezar con palabras formales. Solo sabía escribir en hojas de cuaderno viejo, con letras torcidas y manchas de chocolate. Y Dios lo escuchó. No a través de un ángel que bajó del cielo con alas doradas, no a través de un milagro con luces y música. A través de un papa que se arrodilló en el suelo frío de una basílica y leyó una hoja arrancada de un cuaderno. Dios no siempre contesta como esperamos. A veces contesta con una persona que se sienta a tu lado. A veces contesta con un silencio que de repente se vuelve paz. A veces contesta con una moneda pequeña y brillante, con un ángel grabado, que alguien te pone en las manos cuando menos lo esperas. A veces contesta con una sonrisa de un niño que no sonreía desde hacía meses. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayas dejado de creer. Tus cartas no se han perdido, todavía están ahí, en alguna grieta del mundo, esperando que alguien las lea. Y esa persona puede ser un papa, puede ser un amigo, puede ser un extraño en el autobús, puede ser Dios mismo, hablándote a través del silencio. No estás solo. Nunca lo estuviste. La grieta siempre estuvo abierta. Solo necesitabas a alguien que te dijera, tus palabras importan. La Basílica de San Lorenzo sigue abierta cada domingo. Y la grieta en la pared sigue ahí. Pero ahora, dentro de esa grieta, no hay solo cartas de niños solos. Hay cartas de adultos que volvieron a creer, de madres que dejaron de tener miedo, de ancianos que encontraron paz, de jóvenes que aprendieron que la fe no es tener todas las respuestas, es tener el valor de hacer la pregunta. El Papa León XIV no convirtió a Nicolás en un milagro, no hizo que el techo dejara de gotear, no llenó la residencia de comida y abrazos de un día para otro. Lo que hizo fue más simple y más profundo. Se sentó al lado de un niño y le dijo, «Leí tu carta». Y eso fue suficiente, porque a veces la respuesta más poderosa que puedes darle a alguien es simplemente, «Te escucho». No necesitas ser papa para hacer eso. No necesitas ser santo. No necesitas tener poder. Solo necesitas detenerte, mirar a la persona que tienes al lado y decirle, «Leí lo que escribiste y no me río». Recuerda la frase del Papa León XIV. La Iglesia no existe para proteger su comodidad. Existe para escuchar a quien nadie escucha. Y recuerda también esto. Cada vez que escuchas a alguien con atención, sin juzgar, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones inmediatas, estás haciendo exactamente lo que Dios hizo por Nicolás. Si esta historia tocó tu corazón, deja una palabra de oración en los comentarios. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser larga, no tiene que usar palabras religiosas, solo tiene que ser tuya. Como las cartas de Nicolás, imperfectas, sinceras, verdaderas. Y si quieres seguir escuchando historias sobre fe, esperanza y misericordia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Porque hay muchas más cartas que leer, muchas más grietas que descubrir, muchas más personas que necesitan saber que alguien escuchó su grito. En el próximo video, exploraremos la historia de un sacerdote que dejó de creer en su propia vocación hasta que una persona inesperada le recordó por qué había dicho sí al principio. Una historia sobre lo que significa cuando el que sirve también necesita ser servido. No te lo pierdas. Más detalles de la vida de Nicolás. Nicolás tenía una costumbre que nadie en la residencia entendía. Guardaba las migas de pan en el bolsillo de su chaqueta, no para comer después, para alimentar a los gatos del barrio. Cada tarde, cuando volvía de la escuela, pasaba por el terreno baldío donde vivían 3 gatos callejeros, uno blanco con manchas negras, otro naranja completamente y uno gris que cojeaba de la pata derecha, y les tiraba migas. Los gatos lo conocían. Se acercaban con cautela, como todos los seres abandonados se acercan a quienes no los abandonan. La hermana Beatriz le había preguntado una vez por qué alimentaba a los gatos si ella tenía poco para comer. Nicolás respondió,
porque ellos también escriben cartas a Dios, con los ojos, y nadie las lee. La hermana Beatriz no supo qué responder. Solo le acarició la cabeza y pensó, este niño ve cosas que los adultos no ven, y eso, en un mundo como este, es una bendición y una condena al mismo tiempo. Nicolás también tenía un cuaderno especial. No el cuaderno de la escuela, que era oficial y que la hermana Beatriz le compraba cada septiembre. Era un cuaderno viejo, con la portada arrugada y una esquina doblada, que encontró en la basura detrás de la residencia. Lo usaba solo para sus cartas a Dios. Cada página tenía una fecha, un dibujo y una carta. Algunas páginas estaban vacías, los días en que Nicolás no tenía palabras suficientes para llenar una hoja. Otras tenían tan poco espacio que las letras se apilaban unas sobre otras como si compitieran por aire. Había una página que la hermana Beatriz vio una vez por accidente, cuando Nicolás dejó el cuaderno abierto en la mesa del comedor. Decía, «Querido Dios, hoy vi a una familia en la calle. El papá cargaba al bebé y la mamá cargaba las bolsas. Los dos sonreían. Yo no sonreí, no porque esté triste, sino porque no sé cómo se hace. ¿Me puedes enseñar?» La hermana Beatriz leyó esa carta y tuvo que salir del comedor. Se fue al baño, cerró la puerta y lloró durante 10 minutos. Porque la pregunta de Nicolás, ¿me puedes enseñar a sonreír?, era la pregunta más triste y más hermosa que había escuchado en sus 40 años de vida religiosa. Y ahora, sin que nadie lo supiera, el hombre más importante de la Iglesia Católica tenía la carta de Nicolás en las manos, y lo que haga con ella no va a cambiar solo la vida de un niño, va a cambiar la forma en que el mundo entero piensa sobre lo que significa ser papa. Adición a la parte 11. Más profundidad en la Suiniem. Quizás también estás pasando por un momento en el que sientes que la vida no tiene sentido, que cada día es igual al anterior, que te levantas, haces lo mismo, vas al mismo lugar, ves las mismas caras y vuelves a casa sin haber sentido nada nuevo. Y piensas, ¿es esto todo? ¿Para qué sigo? No tengo una respuesta perfecta para eso, nadie la tiene, pero puedo decirte esto. Nicolás no tenía una respuesta perfecta, solo tenía un lápiz y una hoja de cuaderno viejo, y eso fue suficiente para cambiar su vida. No porque la hoja fuera mágica, sino porque escribir es una forma de decirle al mundo, estoy aquí, existo. Mis palabras importan. Quizás tú también puedes escribir algo hoy, no una carta a Dios, si eso no es lo tuyo, pero algo, un mensaje a alguien que extrañas, una nota en tu diario, un correo electrónico que nunca enviaste, una palabra que llevas guardada demasiado tiempo. Escríbela, ponla en el mundo. No sabes quién la va a leer, no sabes quién la va a necesitar. Y si sientes que estás demasiado lejos de Dios para volver, recuerda a Nicolás. Nicolás creía que una pared vieja era la única puerta que le quedaba abierta, y resultó que esa puerta era suficiente. Porque Dios no necesita puertas grandes, no necesita catedrales doradas ni discursos impresionantes. Necesita una grieta por donde entre la luz. Tus grietas no son debilidades, son tus puertas. Y Dios ya está al otro lado, esperando. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas dejado de rezar, no importa cuántas veces hayas pensado que Dios se olvidó de ti. Dios no se olvida. Dios espera. Como Nicolás esperaba en el último banco de una basílica vacía, con un lápiz en la boca y un cuaderno en las manos. Esperando. Siempre esperando. La última cosa que el Papa León XIV le dijo a Nicolás antes de irse fue esta. Nicolás, una cosa. Cuando crezcas y tengas hijos, y tu hijo te haga una pregunta que no sepas contestar, no le digas que Dios lo sabe todo. Siéntate a su lado, lee lo que escribió, y dile, leí tu carta. Eso es todo lo que necesitas hacer, eso es todo lo que Dios hace por ti. Nicolás guardó la moneda en el bolsillo, la moneda con el ángel, y cuando volvió a la residencia esa noche, la puso debajo de su almohada, junto al lápiz azul que nunca se rompía. Esa noche,
Nicolás no escribió una carta a Dios, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía nada que pedir, solo tenía algo que agradecer, y eso, para un niño que creía que Dios no lo escuchaba, era el milagro más grande del mundo. 7. Cartas adicionales. Entre las cartas que León XIV encontró en la pared, había una que estaba escrita en un papel muy pequeño, apenas del tamaño de una tarjeta de visita. La letra era de anciana, con la R un poco temblorosa y la M demasiado ancha, como si la persona que escribía tuviera las manos demasiado grandes para el papel. Decía: «Querido Dios, hace 30 años que vengo a esta iglesia, 30 años sentada en la misma banca, 30 años mirando esta pared. Nunca le he escrito nada, pero hoy, por primera vez, me atreví. Porque el sacerdote nuevo me dijo que usted escucha. Espero que sea verdad, porque si no lo es, no sé qué voy a hacer con estos 30 años». León XIV leyó esa carta 2 veces. La primera, rápido. La segunda, despacio, cada palabra como si pesara. Y cuando terminó de leer, se llevó la mano al pecho, como si sintiera algo ahí dentro que no sabía que existía. Otra carta decía: «Querido Dios, mi esposa murió hace 6 meses. Ella venía a esta iglesia todos los días. Yo nunca vine. Pero hoy vine. Porque necesito saber si ella está bien. Si no puede contestarme, está bien. Solo necesito saber que alguien le está cuidando donde esté». Otra: «Querido Dios, soy un hombre que ha hecho cosas malas. No puedo decir cuáles, pero puedo decir que estoy arrepentido, y que si usted existe, le pido una cosa. No que me perdone, sino que me ayude a ser mejor. Porque ser mejor es lo único que puedo ofrecer». León XIV guardó todas esas cartas. No las tiró, no las archivó. Las puso en una caja de madera que encontró en la sacristía. Una caja vieja con una cerradura rota que probablemente había servido para guardar misales en otro tiempo, y la puso debajo del altar. Porque las cartas a Dios, pensó, pertenecen cerca de Dios. Adición a la parte 10. Más sobre el mensaje. Hay algo más que León XIV quiso decir esa noche, cuando Ferrara ya estaba yéndose y la sala estaba casi vacía. Solo ellos dos y el sonido del jardinero apagando la manguera afuera. «Hay una cosa que quiero que entiendas, Giovanni», dijo León XIV, usando el nombre de pila de Ferrara, algo que solo hacía cuando la conversación era personal, no profesional. Cuando un papa lee la carta de un niño y llora, no es debilidad, es recordatorio. Es el mundo diciéndole al papa: «No te olvides de para qué estás aquí». Porque a veces, en medio de los documentos, las reuniones, los discursos, los protocolos, las fotografías, los viajes, las recepciones, los memorándums y las crisis, el papa se olvida. Se olvida de por qué dijo sí al principio. Se olvida de que fue llamado a escuchar, no a hablar. Se olvida de que la iglesia no es un edificio de mármol. Son personas. Personas que escriben cartas a Dios en hojas de cuaderno viejo y esperan, con la paciencia de un niño, que alguien las lea. Ferrara guardó silencio un momento. Después dijo: «Santo Padre, ¿y si el niño nos busca de nuevo? ¿Y si viene a la basílica y no estamos ahí?» León XIV sonrió. «Si viene, la puerta va a estar abierta, como siempre, como debe ser». Y esa fue la última palabra de la noche.